Bienvenido a su programa Entonces ¿Qué? Aquí por la señal de TV UGED. Oiga, vamos a tener un tema como siempre, pretendo que sea muy interesante para que usted esté enterado, vaya teniendo de alguna manera conceptos que nos orillen a tener decisiones más precisas. Y bueno, hoy vamos a tener un tema, como dije, muy interesante en función de que hay niños superdotados, esos niños muy inteligentes. Vamos a ver las variaciones que hay, cómo se va a ir presentando las señales para nosotros poder definir que estamos ante un niño sobredotado, cuál es la reacción de ellos, cuál es su ambiente emocional, cuál es la reacción de los padres frente a un hijo así, cuál es el pronóstico con relación a su sociabilidad, a la vida, a lo académico, a esa adaptación que a veces pensamos y vemos que pudiera ser difícil. Pero bueno, vamos a ver todos estos puntos despacio y bien desarrollados a partir de que voy a entrevistar a un buen amigo que invité, que es experto en la materia. Él es el maestro Luis Naranjo Pérez, que tiene especialidad en neurocognición y al cual le agradezco muchísimo su presencia y le doy la más cordial de las bienvenidas. Luis Naranjo. Doctor, pues gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Qué bueno que estás aquí, te lo agradezco. Y vamos a platicar de ese tema que es bastante importante, porque no tenemos una cultura de poder... de qué hacer con los niños superdotados. ¿Qué hacer? Y hemos visto estadísticas y los países desarrollados, que son los que realmente hacen estudios y hacen muestreos, han determinado que aproximadamente un 2% de la población tiene esta característica. Entonces no estamos hablando que son poquitos, o sea, en México estamos hablando de miles y miles de niños superdotados que son tratados igual que los demás, en muchos de los casos hasta con problemas educativos, ¿no? O sea que están tan apartados o segregados de lo que sería ser superdotado que hasta se piensa que no son y que tienen problemas académicos. Así es, varios niños superdotados se aburren en la escuela, no tienen una motivación en la escuela, aprenden rápido los conceptos y se aburren, entonces pierden motivación, se empiezan a juntar con otros niños que no les va bien, empiezan ellos también a irse a pandillas, a no ir a la escuela y empiezan a tener estos problemas. Muchos grandes genios, Einstein por ejemplo, se reporta que tuvo problemas de la escuela, inclusive que era lento para hablar, que era lento para muchas cosas académicas en algún momento alguien consideró que no iba a pasar ni de la primaria, ¿no? Y tenemos que fue una de las mentes más brillantes del siglo pasado. Oye, ¿hay características en los niños superdotados que pudieran ir leyendo los padres para identificarlos? Sí, y algo curioso es que hoy en día el término o el concepto de niño superdotado ya se ha ampliado más. Anteriormente solamente se pensaba que los que eran prodigiosos en lógico-matemáticas, áreas lógico-matemáticas, o verbal lingüística, que es básicamente lo que estudia o lo que se enseña en la escuela, eran niños superdotados. Pero ahora ya tenemos una gran amplia de niños superdotados, ¿no? De diferentes inteligencias que hemos investigado. Diferentes niveles, por decir así. Pero algo común en los niños superdotados es que ellos empiezan a hablar muy pronto. O sea, es decir, ellos a los 3 años ya hablan, o sea, ya hablan bien. Más o menos el lenguaje se adquiere entre el año, que son las primeras palabras, a los 2 años, que son ya cuando se empiezan a hacer algunas frases, ¿no? Pero los niños superdotados a los 2 años, entre 2 y 3, ya pueden establecer conversaciones, o sea, ya van pasos adelante, ¿no? Hay muchos casos de niños superdotados que se han encontrado que a los 3 años ya pueden hacer sumas, ya pueden hacer algunas operaciones aritméticas, a veces hasta de forma intuitiva, sin que se los hayan explicado los papás. Ellos viendo pudieron aprender algunas cosas y pueden expresarlo. Entonces cuando alguien puede entender, este niño es un superdotado. Muchas veces pasa que hay niños que nadie les enseñó a leer, nadie les enseñó, y ellos solitos fueron como aprendiendo, fueron haciendo sus conclusiones, sus conjeturas y aprendieron solos, ¿no? Entonces estos niños muy seguramente son niños superdotados. O sea, una característica dentro del desarrollo psicomotor
sería el establecimiento del área del lenguaje muy precisa, Muy puntual. temprana. No hay otros antecedentes, el sentarse, caminar. Sí, normalmente motrizmente también son avanzados. Son niños que tienen, normalmente pasa que su cerebro está bien conectado. Entonces, eso les ayuda a no tener tantos caídas, tantos golpes, entonces motrizmente son un poquito más avanzados. Pero pasará más inadvertido, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que es poquita la diferencia, entonces no lo podemos percibir. Y aparte de que también hay casos, como el mismo de Einstein, para retomar, donde no hablaban, o sea, tenían problemas inclusive de tipo autistas, como Einstein, que tenían muchos rasgos autistas. Entonces, pues no hablaba, tenían problemas de lenguaje, tenían problemas de expresión. Entonces, menos se dan las personas cuenta de que no es garantía. El lenguaje. No es de garantía que el lenguaje esté bien desarrollado, ni tampoco que esté mal desarrollado, porque alguien que tenga el lenguaje poco desarrollado puede tener una habilidad. Y lo que pasa es esto. Hay, desde que Howard Gardner nos mostró su teoría de las inteligencias múltiples, se ha cambiado el concepto de inteligencia hacia allá. Hacia aquí hay más de un tipo de inteligencia, más de dos tipos de inteligencia. O sea, hay varios, la inteligencia se divide en varias ramas, y entonces puede haber superdotados en diferentes ramas ahora sí que del desarrollo humano, no nada más en un específico. Oye, el IQ es el coeficiente intelectual. ¿Hasta dónde pudiera llegar en una escala de coeficiente intelectual? De coeficiente intelectual, ahí varía porque hay varias escalas de coeficiente intelectual. Okay. En todas la media siempre es 100, ¿no? que es lo que se espera, que es la puntuación natural, pero se dan dos desviaciones estándares, o sea, hasta 120 y para abajo hasta 80 como un rango de la normalidad. O sea, es decir, si alguien tiene 110, si alguien tiene 90, se consideran que son personas normales, ¿no? Pero a partir de 120 ya se consideran atípicos, y a partir de 130 es cuando ya se consideran superdotados. Las diferentes escalas de inteligencia que tenemos nos dan diferentes puntuaciones. Alguien puede salir con 140 en una y con 130 en otra, ¿no? O sea, no hay una homogeneidad exacta con todas las escalas, pero se aprecia que es una persona que tiene un cociente intelectual más elevado. Pero diferentes escalas pueden llegar hasta 200, 250, hasta 300 puntos podría ser un puntaje límite, pero hay personas que han llegado a puntajes muy altos, que nos superan a nosotros, las personas normales, en más de 100 puntos, y entonces estamos hablando de diferencias ya muy grandes a nivel de procesamiento de ciertas cuestiones específicas. Ese es el problema, que las escalas que tenemos de IQ miden la inteligencia lógica y matemática, la memoria, la atención, la capacidad verbal, miden varias áreas, ¿no? Entonces, puede una persona tener muy elevada su comprensión o una memoria fotográfica, por ejemplo, y memorizar patrones y demás, pero pudiera no ser muy brillante socialmente, por ejemplo, conducirse torpemente, no poder aplicar esta capacidad en la vida diaria, y eso entonces se convierte en un problema. Oye, es una capirotada, ¿verdad? Sí. De elementos aparentemente contradictorios. Sí. Porque tiene la habilidad por un lado que se esperaría que esta otra estuviera igual, y no necesariamente. No necesariamente, y depende mucho más de la educación, de la formación, ahora sí que de los factores psicológicos del desarrollo, que de un factor netamente intelectual, ¿no? Probablemente en este caso haya muchos factores genéticos. O sea, el cerebro de esta persona tiene una conectividad especial, tiene algunos genes que hacen que esta persona tenga estas habilidades superiores. Y hay una teoría que dice que están en los genes Y, y por eso hay más superdotados hombres que mujeres. Una cosa curiosa, ¿no? Cuando se han hecho estos estudios a gran escala, se encuentra que los superdotados son 5-1 hombres contra mujeres. Entonces, por eso se piensa que los genes, algunos de los genes que intervienen en esto, deben estar en el cromosoma X, porque nosotros somos los que tenemos ese cromosoma. Las mujeres tienen XX y los hombres tenemos XY. Entonces, algunos piensan que por ahí debe de haber alguna clave, porque no es algo normal que sea tanta la diferencia, ¿no? O sea, sí es bastante amplia. Y cosa curiosa, en términos globales, en términos en promedios, las mujeres son 1 o 2 puntitos más inteligentes que los hombres.
pero en superdotación hay más hombres que mujeres. También como que los hombres se van más a los extremos de la curva de Gauss, la curva que nos mide la normalidad. Hay más hombres con deficiencias intelectuales y más hombres con habilidades más sobresalientes. Y las mujeres son un poquito más inteligentes, 1 o 2 puntitos en promedio que los hombres, pero tienden a llegar menos a la superdotación. Están escuchando para pelearnos, ¿verdad? Esto es como material de pleito, ¿verdad? Sí, cómo no. En general pudiéramos percibir que los niños superdotados van a tener problemas de adaptación. No, esto depende más bien de factores psicológicos. Más que de factores meramente intelectuales es lo que hablamos a veces en la psicología clásica, el apego, el cariño de los padres, la estimulación social, todo esto es lo que les va a dar a ellos como la forma en la que se van a adaptar. A veces pasa que los niños superdotados, como cualquier niño, pues tiene deficiencia en ese tipo de situaciones y la superdotación entonces le juega en contra, porque entonces va a ser un factor en el que lo van a ver raro, lo van a ver como alguien extraño, como alguien que puede hacer, alguien que hace trampa, alguien que tiene algunas características y lo van a hacer a un lado, ¿no? Y él no va a poder adaptarse a eso. O bien su condición lo va a hacer que se aburra, lo va a hacer que pierda el interés por la escuela, que pierda el interés en algunas condiciones y también las abandone. Entonces, esto de la superdotación es como un don, una cualidad que tiene ese cerebro, pero que depende de todo lo demás, de todo el demás entorno, para poderlo explotar. O sea, no va a depender del hecho de que sea superdotado, sino de las cuestiones del ambiente familiar, afectivo y todo eso. Así es. Público televidente, qué interesante por si usted pudiera llegar a observar por ahí a su hijo, sobrino, nieto, que está teniendo de alguna manera actividades, conductas, comentarios que sean significativos para ir pensando en que hay una inteligencia por encima de mucho y que lo pudiéramos calificar como superdotados. Le voy a suplicar, nos espere un segundito y regresamos con este tema.